Hola, buenas noches. Vamos a iniciar con nuestra presentación. Aquí tengo algunos temas y vamos a dar inicio. Ok, yo soy una estudiante del Instituto Tecnológico Nacional de Tijuana, Tomás Aquino. Mi nombre es Chávez Gaxiola Naidelina Alejandra. El nombre de mi docente es Morales Ibarra Juan José. La materia que me encuentro cursando es Estadística Inferencial. El tema y ejercicio es Unidad 1. Y estoy cursando la carrera de Ingeniería Industrial, grupo y grado 3Z, ¿ok? Vamos a dar inicio al primer tema que traemos y es medidas de tendencia. ¿Y qué son las medidas de tendencia? ¿Ok? En estadística existen tres medidas de tendencia central: la media, la mediana y la moda. La mediana de un conjunto de números es el valor central cuando están ordenados. La moda es el número o números que aparece más veces y la mediana es el promedio o la suma de los números dividida entre el número de datos contados. ¿Cómo se utiliza la media, la moda y la mediana? Bueno, ¿cómo se utiliza la media, la moda y la mediana? Primero tenemos que la media, para calcular la media, se debe sumar todos los datos ingresados y dividirlos entre el total de datos. Para calcular la moda es el número o los números de un conjunto de datos. Y para calcular la mediana se debe ordenar el conjunto de datos de forma ascendente e identificar el valor de la posición central. Como pueden ver aquí, yo les dejé como unas mini gráficas de cómo es la media y la moda más o menos. Ahorita vamos a dar inicio a nuestro primer ejemplo para entenderlo un poco más. Y aquí está. Una muestra aleatoria de 8 empresas estadounidenses, los beneficios por acción han experimentado este año las siguientes variaciones porcentuales en comparación con el año pasado. Como pueden ver, aquí tenemos nuestros datos. De acuerdo a los datos ingresados, la suma de los valores es 86. Como pueden ver, aquí tenemos nuestros valores ya ingresados, ya tenemos nuestros datos. A ver, vamos a mover un poquito por acá. Tenemos que la suma de todos esos datos son 86. De acuerdo, la cantidad de datos evaluados es 8. Aquí tenemos 8 porcentajes. De esta forma, la media aritmética es, dividimos el porcentaje de todos los datos, que son 86, sobre los datos que son 8, nos da un total de 10.7. Ok, aquí tenemos la tablita de la mediana. Como podemos ver, la posición es, aquí tenemos la posición, pero aquí tenemos dos medianas. Aquí no podemos tener dos medianas. Para poder obtener una mediana, tenemos que sumar estas dos y dividirlo por 2. ¿Y por qué por 2? Porque en este caso son dos medianas y nos da un total de 11.8, ¿ok? Aquí vamos a dar la explicación. Dado que la cantidad de datos es 8, es par, existen dos números intermedios que se encuentran ubicados en la posición 4 y 5. Estos valores son 10 y 13.6. Por lo tanto, la mediana será el promedio de ambos números. Como pueden ver, aquí está lo que les acabo de explicar. Aquí ya tenemos resuelta nuestra mediana y aquí tenemos nuestros valores, que son estos, y con qué frecuencia se repitieron estos valores. Tenemos que la moda es el conjunto de datos, es cero. Ya que se repite doble vez este dato, dijimos que la moda es el conjunto que se repite más veces, pues aquí tenemos dos veces el porcentaje cero. Y aquí yo se los especifiqué un poquito más, ¿ok? Y nos dice que el valor mínimo, o sea, la moda es cero. El valor máximo es el valor más grande de todos, que es 20.7. Y aquí tenemos el rango entre valor más grande de todos menos el valor de la moda, nos da un total de 20.7, que este sería nuestro rango. El rango de un conjunto de datos en estadística es la diferencia entre el valor mínimo y el valor máximo. Para este caso tenemos lo que ya explicamos, ¿ok? Entendido este ejemplo, vamos al segundo ejemplo.
Y el segundo ejemplo nos dice, el director de unos grandes almacenes tiene interés en saber cuántas reclamaciones recibe el Departamento de Atención al Cliente sobre la calidad de los departamentos eléctricos y que venden los almacenes. Los registros de un periodo de 5 semanas muestra el siguiente número de reclamaciones semanales. Como pueden ver, aquí tenemos 13, 15, 8, 16 y 8 reclamaciones. Aquí tenemos que la media es 60. ¿Y cuál es la media? Es la cantidad de datos que tenemos aquí, nos da un total de 60. Aquí tenemos la cantidad de datos son 5, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí ponemos el número 5 sobre el resultado de los datos sumados, nos da un total de 12%. Como pueden ver, aquí ya tenemos nuestra media. Aquí no es necesario hacer la cuenta, la división que habíamos hecho en el otro ejercicio, ya que aquí sí nos da una media exacta y aquí tenemos nuestra frecuencia que es 8, ya que el 8 se repite doble vez. Entendido esto y explicado esto, vamos a dar inicio a nuestro segundo tema. Medidas de variación, ¿ok? Tenemos que las medidas de variación miden la distancia existente entre dos valores de la serie y la media. Se calcula como sumatorio de diferencias al cuadrado entre cada valor y la media, multiplicadas por el número de veces que se ha repetido cada valor. El sumatorio obtenido se divide por el tamaño de la muestra. Como pueden ver, aquí tengo como una formulita, cómo es que se hace este tipo de medidas de variación. Por lo tanto, las medidas de variación sirven para saber cuánto dispersos están los valores de una muestra y cuanto más alto sea el valor de una mediana de variedad, significa que los datos de la muestra están más separados entre sí. Ok, vamos a irnos con el primer ejercicio y dice ejercicio número 1. Calcule la variancia de los siguientes datos muestrales. Aquí tenemos unos datos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí tenemos 8 datos. De acuerdo a los datos del problema, la varianza es 56. Por ejemplo, aquí tenemos nuestra variancia que es 56. Este, mm, ya que es la suma de los 8 datos ingresados. Es decir, sumamos todos estos y nos da un total de 56. Ahora aquí se hace lo mismo que en el otro video, en el otro ejercicio, perdón, se divide entre 56 y se pone sobre 8 y nos da un total de 7. Como pueden ver, aquí tenemos nuestros datos ingresados, aquí tenemos nuestra repetición y acá tenemos lo demás. Aquí a un ladito finalmente vamos a calcular nuestra variancia muestral, que es lo que buscamos. Ponemos la cantidad de datos, ¿dónde está? Que son estos, que serían 36 sobre 7, que aquí nos da un total de 7, nos da un total de 5.1429. Esto sería nuestro resultado, ¿ok? Vamos a dar inicio a nuestro segundo ejemplo. Dice, un grupo de amigos miden la altura de sus perros en milímetros. Las alturas hasta los hombros son de 60 metros, 470, 170, 430 y 300. Vamos a calcular aquí nuestra varianza. Sumamos las alturas que serían 60, 470, 170 y nos da un total de 1970, que ese número y ese resultado pues pues aquí lo tenemos, ¿no? Y como tenemos 5 datos, que son las 5 medidas de los cachorros, aquí tenemos nuestras medidas, y aquí lo que vamos a hacer, 1970 menos 5 nos da, entre 5 nos da un total de 394, ¿ok? Como pueden ver, aquí ya tenemos nuestros datos ingresados, que sería la suma de todos. Aquí tenemos ya, haz de cuenta que vamos a poner 600 menos
menos 394 nos da un total de 206. Vamos a poner 470 entre 394, nos da un total de 75, 170 y nos da un total de 224 y así sucesivamente. Como pueden ver, aquí tenemos la resta que hicimos con este numerito y aquí ya tenemos el porcentaje de nuestra variancia. Para finalizar, vamos a calcular nuestra variancia de esta manera. Aquí tenemos nuestro total, lo vamos a dividir sobre los 5 datos y nos da un total de 21.704. Ese sería nuestro resultado, ¿ok? Vamos a dar inicio a nuestro siguiente tema llamado medidas de posición. Las medidas de posición son parámetros estadísticos que permiten definir un conjunto de datos. Es decir, las medidas de posición ayudan a saber cómo es un conjunto de datos. ¿Cuáles son las medidas de posición? Bueno, aquí les vamos a explicar cuáles son las medidas de posición. Tenemos que en estadísticas las medidas de posición, medidas de posición central, indican los valores centrales de una distribución. Media es el promedio de datos de todos los datos de la muestra. Mediana es el valor del medio de todos los datos ordenados de mayor a menor. Moda es el número que más se repite en el conjunto de datos. Medidas de posición no central. Dividen el conjunto de datos en partes iguales. En este caso tenemos que son cuartiles, que son los que dividen la muestra de datos en 4 partes idénticas. Tenemos quintiles que separan los datos en 5 partes iguales. Tenemos deciles que parten el conjunto de datos en 10 intervalos de la misma amplitud. Y tenemos percentiles que dividen los datos en 100 partes equivalentes, ¿ok? Dicho esto, vamos a pasar al primer ejemplo. Y tenemos que, como parte de un estudio realizado por la Secretaría de Salud de una ciudad de 150 personas, fueron encuestadas acerca de la regularidad de cómo asisten a una revisión médica durante un año. Al finalizar la recopilación de los datos, se obtuvo lo siguiente. Tenemos que el Q.1, vamos a revisarnos, que el Q.1 son los cuartiles. Aquí tenemos que este es el primer cuartil. Tenemos que el Q.2 es el segundo cuartil, ya que 80 es la posición más cercana a 70. Y tenemos que el Q.3 es el tercer cuartil, pues tiene la frecuencia absoluta acumulada más cercana a 150. Como pueden ver, aquí tenemos el número de revisión del mes, de revisiones al año. Aquí tenemos la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada. Dicho esto, vamos a pasar al siguiente ejemplo y dice, imaginemos los valores de la renta per capital de un país en una encuesta a 20 personas. Los hemos ordenado de menor a mayor y calcularemos algunos cuartiles y decimales. Como pueden ver, aquí a un ladito tenemos Economipedia, que es el nombre de la empresa de donde se sacaron estos datos. Aquí tenemos los datos, nuestros casos. Aquí tenemos nuestra renta, la cantidad de renta. Aquí viene más explicado nuestros cuartiles, nuestros deciles, fórmulas cuartiles. Aquí tenemos la forma de los cuartiles y fórmulas de los deciles. Como pueden ver, es algo muy sencillito. Aquí tenemos nuestra formulita de ambos y dice, por lo tanto, en el ejemplo podemos observar que las personas, por lo tanto, en el ejemplo podemos observar que las personas que menos cobran
tienen una renta de 2.900. Como pueden ver, aquí tenemos la renta de 2.900, que serían estas las personas que menos cobran. Y la renta mediana es el 3.200. Como pueden ver, aquí tenemos la renta mediana, que sería el 3.200, quedaría en la posición 9 y 10. Y en el 11 también, en el 12 y hasta aquí se acaba, ¿ok? Y nos dicen que en ambos casos los de mayor renta son los de tercer quintiles, que ganaron 3.870 a 4.620. Como pueden ver, aquí tenemos los 3.380 a 400. Aquí tenemos hasta 400, este, mm, hasta 4.620, perdón. Y después de eso nos dice que en conclusión, estas medidas de posición no centrales ofrecen información muy interesante sobre los datos analizados, ¿ok? Dicho esto, vamos a dar inicio a nuestro siguiente. Bueno, aquí ya pasamos al capítulo 4 de probabilidad de la materia estadística inferencial. Como pueden ver, pues ya pasamos todo esto y ya pasamos a un tema nuevo que sería nuestro capítulo número 4. Y en el siguiente tema tenemos conceptos básicos de probabilidad, ¿ok? ¿Y qué son los conceptos básicos de probabilidad? Es una medida que cuantifica la probabilidad que se ocurra un evento específico en un conjunto de eventos posible. Se expresa numéricamente entre 0 y 1, dado que 0 representa la imposibilidad y 1 significa certeza. ¿Ok? Este concepto, ok. Aquí nos dice que pues que este concepto solo aplica en estadísticas y en la clase de economía, ¿ok? Eso lo quise agregar lo quise agregar para saber de dónde viene este concepto. Dice eventos. Un evento, un evento es un resultado específico de un experimento aleatorio, ¿ok? Por ejemplo, lanzar un dado, obtener 4 es un evento. Punto número 2. Espacio muestral. El conjunto de datos, el conjunto de todos los resultados posibles de un experimento se llama espacio muestral. En el caso de un dado, el espacio muestral es 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ya que esos son los números que los dados traen por cada lado. Nos dice que la probabilidad de un evento es que se calcula como el número de resultados favorables dividido por el número total de resultados posibles usando el dado, y la probabilidad de obtener 4 es de un séptimo, ¿ok? Este evento mutuamente excluyente. Dos eventos son mutuamente excluyentes si no pueden ocurrir al mismo tiempo. Por ejemplo, al lanzar un dado, obtener un 3 y un 5 es el mismo lanzamiento, son eventos mutuamente excluyentes, ¿ok? Dicho esto, vamos a dar inicio a nuestro primer ejemplo. Y dice, primer problema. Lanzar un dado calcula la probabilidad de obtener un número par al lanzar un dado de 6 caras. Aquí tenemos nuestra solución. Los números pares en un dado son 2, 4 y 6. Por lo tanto, hay 6 resultados favorables. El espacio muestral, el espacio muestral tiene 6 resultados total.
Usando la fórmula de probabilidad, eventos par, número de eventos favorables y número de eventos, nos dice que los números pares de un dado son, ok, y el resultado total es 6. La probabilidad va a ser 3 entre 6, nos da un total de 1/2. La probabilidad de obtener un número par al lanzar un dado es, y aquí tenemos nuestra probabilidad, y acá es lo mismo que sacamos aquí, que dividimos, pusimos 3 entre 6, nos da un total de 3/2. Este es nuestro 1/2, perdón. Este es nuestro resultado de este ejercicio. Ejercicio número 3. Problema. Lanzar dos dados. Calcula la probabilidad de obtener una suma de 7 al lanzar dos dados de 6 caras. Solución. Los pares de números que suman 7 son, aquí tenemos los pares que serían 1, 6, 2, 5, 3, 4, 4, 3, 5, 2, 6, 1. Esto da un total de 6 eventos favorables. Como dado tiene 6 caras, el total de eventos posibles al lanzar dos dados es el total de eventos, que sería 6 por 6, nos da un total de 36, que serían los 6 posibles datos, ¿ok? Así que la probabilidad de que los datos sumen 7 es una probabilidad de, vamos a poner 6 entre, vamos a poner, a ver, 6. Ay, perdón, se me movió. Tenemos el 6 entre 36. Ok, nos da un total de 0,16, pero aquí ya no los muestra en fracción, como pueden ver aquí abajito. Este sería nuestro total. Vamos a irnos con el siguiente tema, llamado regla de la suma. ¿Ok? ¿Y qué es la regla de la suma? Pues bueno, vamos a dar inicio a esto. La regla de la suma o regla de la edición indica que la suma de las probabilidades es de dos eventos. Es igual a la suma de la probabilidad de que suceda cada evento por separado menos la probabilidad de que ocurran los dos eventos a la vez. Por lo tanto, la fórmula de la regla de la suma es, aquí tenemos nuestra fórmula aquí abajito. Como pueden ver, bueno, ahorita les explico lo de la imagen. La regla de la suma dice que para calcular la probabilidad de que ocurra el evento A o el evento B, se debe sumar la probabilidad de que ocurra el evento A más la probabilidad de que ocurra el evento B y restar la probabilidad de que ocurran los dos eventos al mismo tiempo. Como pueden ver aquí, yo les dejé una imagen, bueno, sí, una imagen de cómo es la regla de la suma. Aquí tenemos nuestra reglita y para hacer funcionar esta regla, pues obviamente se tienen que mezclar estos datitos que tenemos aquí, que sería el AV, aquí están mezclados y aquí tenemos nuestro lado A y nuestro lado B. Esto simplemente es una explicación de cómo es la regla de la suma. Ahorita vamos a dar inicio a nuestro primer tema de regla de la suma, ¿ok? Y nos dice que ejercicio número 1. Metemos en una caja 10 bolsas de color azul y 6 bolsas de color naranja y 4 de color verde. ¿Cuál es la probabilidad de sacar una bolsa de color azul o naranja? El ejercicio nos pide determinar la probabilidad que sucede en un evento u otro. Por lo tanto, para resolver el problema tenemos que utilizar la fórmula de la regla de la suma, que aquí ya se las plasmé, que es la fórmula que les acabo de explicar, ¿ok? Así pues, primero calcularemos la probabilidad de que suceda cada evento por separado mediante la regla de Laplace. Aquí tenemos la bola azul. Ya calculamos nuestra probabilidad que nos da un total de 0,5.
Aquí, como pueden ver, aquí pusimos las bolas que serían, que tenemos 10 bolas azules, aquí tenemos las 10, 6 bolas color naranja, aquí tenemos las 6, 4 bolas color verde y aquí tenemos las 4 bolas color verde, lo vamos sobre 10, nos da un total de 0.5. Y la bola naranja vamos a hacer lo mismo, pero con el número 6 que es la cantidad de bola, ¿ok? Sería las bolas azules, aquí las tenemos, bolas color naranja, aquí las tenemos, y las bolas color verde, aquí están también. Las ponemos sobre 6 y nos da un total de 0.3, ¿ok? Dicho esto y explicado esto de cómo se sacó, pues, este cálculo con la regla de la suma, ahora sí. No obstante, en este caso no se pueden dar los dos eventos a la vez, pues son dos eventos mutuamente excluyentes, de manera que si sacamos una bola azul ya no podemos sacar una bola color naranja y viceversa. Si sacamos una bola color naranja, no podemos sacar una bola color azul. Por lo tanto, la probabilidad conjunta de ambos eventos es nula y en consecuencia la fórmula de la regla de la suma simplifica. Aquí tenemos la regla de la suma, ya eliminamos esta parte, como pueden ver ya está simplificado. De modo que el cálculo de la probabilidad de coger una bola azul o una bola naranja es el siguiente. Bola azul o bola naranja. Aquí tenemos bola azul más bola azul. Nos da un total de 0.5 más 0.3, nos da un total de 0.8, ya que son los resultados de ambas bolas. Dice, en definitiva, la probabilidad de sacar una bola azul o naranja de la caja es un 80%. Como pueden ver, aquí tenemos el 8 que se convierte en 80%. Vamos a irnos con el ejemplo número 2 y dice, ay, ejemplo número 2. Si lanzamos una moneda dos veces, ¿cuál es la probabilidad de tener cara en al menos un lanzamiento? Aquí también les puse la regla de la suma para que sepan cómo es que se va a estar calculando esto. Entonces, primero tenemos que calcular la probabilidad de obtener cara en un lanzamiento aplicando la regla del lápiz. Aquí tenemos la regla del lápiz que sería cara, que sería nuestra cara, la dividimos y nos da un total de 0.5. Además, los dos eventos son independientes, por lo tanto podemos calcular la probabilidad conjunta de ambos eventos usando la regla de producto. Aquí tenemos nuestra regla de producto, ya sacamos todos los resultados. Aquí pusimos, nos da un total de 0.25. Por último, para hallar la probabilidad que salga cara que salga cara en como mínimo uno de los dos lanzamientos, solo nos queda sustituir los valores en la fórmula de la regla de la suma y hacer el cálculo. Aquí ya tenemos sustituidos nuestros valores, como pueden ver aquí abajito, y aquí abajo hicimos el cálculo que nos da 0.75%, ¿ok? Que esto se convertiría en un 75%, como en el ejercicio pasado, que se convirtió en un 80%. En conclusión, la probabilidad de que al que lanzar dos veces una moneda salga al menos una vez cara es del 75%, que es lo que les acabo de explicar. Ok, vamos a dar inicio a nuestro siguiente tema llamado regla de la multiplicación, fundamentos. Ok, ¿cómo se utiliza dicha regla? Ok. Si se multiplica un número positivo o por uno negativo, el resultado tiene signo negativo. Si se multiplican dos números con signos iguales y el resultado tiene signo positivo, ¿ok? Dicho esto, dice que en términos simples, esta ley nos ayuda a calcular la probabilidad de que ocurran dos o más eventos independientes simultáneamente para que podamos aplicar esta ley. Es vital que los eventos no influyan unos sobre otros. La fórmula general para la ley de la multiplicación es, aquí ya les puse la fórmula de la regla de la multiplicación,
Y dice, el principio fundamental de conteo en una regla matemática que le permite encontrar el número de formas en que pueda ocurrir una combinación de eventos. Por ejemplo, si el primer evento puede ocurrir de 3 formas, el segundo evento puede ocurrir de 4 formas y el tercer evento puede ocurrir de 5 formas. Entonces puede averiguar el número de combinación única multiplicando 3, 4 y 5 nos da 60 únicas combinaciones. Como pueden ver, esta de la regla de multiplicación es un poco más sencillita y más rápida, que aquí se sumó, se multiplicó todo y nos da un total de 60 únicas combinaciones. Este dice que independiente del lanzamiento del lado B y el lanzamiento del lado B de monedas, ¿ok? Esto significa que si repites el experimento 12 veces en una ocasión, en promedio deberás obtener ambos resultados. Vamos a dar inicio a nuestro primer ejemplo, que sería lanzando un dado y una moneda. Supongamos que lanzamos un dado al mismo tiempo, lanzamos una moneda. Queremos calcular la probabilidad de que el dado muestre un 4 y que la moneda caiga cara. Aquí tenemos dos eventos independientes. El lanzamiento del dado A es el lanzamiento de la moneda y el evento B, cálculo de las probabilidades. Primero determinamos las probabilidades, ¿ok? Aquí tenemos que el lanzamiento de dado evento A y el lanzamiento del dado de la moneda evento B. Esto significa que si repites este experimento 12 veces en una ocasión, en promedio deberás obtener ambos resultados. ¿Ok? Aquí nos dice que primero determinemos la probabilidad. Aquí ya tenemos nuestra probabilidad sacada, que tenemos de sacar un 4 en un dado. Nuestra otra probabilidad, que es la moneda que caiga cara, aplicando la fórmula. Dice, ahora sustituimos estos valores en la fórmula. Aquí tenemos nuestra fórmula y ya sustituimos los valores, como pueden ver. Interpretación. La probabilidad de obtener un 4 en el dado, ya que la moneda caiga cara al mismo tiempo, es de 1/12. Esto significa que si repites este experimento 12 veces en una ocasión, en promedio deberás de tener ambos resultados. ¿Ok? Vámonos a ir con el ejemplo número 2. Y dice ejemplo número 2. Imaginemos que estamos sacando 2 cartas de una baraja de 52 cartas. Queremos averiguar la probabilidad de que caiga primera carta sea as y la segunda carta sea rey. Recuerda que las cartas se sacan sin reemplazo. Cálculo de las probabilidades. Veamos las probabilidades para cada evento. Aquí tenemos nuestras probabilidades. Hay 4 ases en la baraja. Esta sería nuestra probabilidad. Una vez que hemos sacado un as, quedan 51 cartas, de las cuales 4 son reyes. Aplicando la fórmula para eventos dependientes. Como los eventos son dependientes, usamos la regla de producto. Como pueden ver, aquí ya tenemos nuestra regla de producto. Ya la tenemos simplificada, ya la tenemos bien organizada y con los datos ya ingresados. Interpretación. Así que la probabilidad de sacar un as y luego un rey sin reemplazo es de 6 sobre 2652, ¿ok? O aproximadamente de 0,6%. Esto te muestra el poco probable que puede suceder estos dos eventos de esta manera, ¿ok? O sea que muy pocas veces van a suceder estos eventos. Y aquí damos por terminada nuestra presentación. Espero les guste y sea de su agrado y muchas gracias por su atención.